Experto en comunicación, marketing, contador de historias, escritor, productor, director de cine y medios digitales, con más de 35 años de experiencia. Esto es Emprendiendo con Jorge Cano. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un podcast más, a un video blog para los que nos están viendo. Bueno, el día de hoy les tengo una sorpresa, tengo un invitado especial, pero antes de eso quiero retomar en donde nos quedamos la vez pasada. Recuerden lo que les dije, la importancia de crear un podcast. Hoy en día es el vínculo de comunicación que está generando más mucho más engagement, mucho más admiración por los que escuchan y los que ven. Así es que esto lo tienen que empezar ya. No importa lo que te dediques, es importante que tú empieces ya en tu podcast a enseñar. Créanme, hay personas que están dispuestas a aprender de lo que tú sabes, pero si no te avientas a hacerlo, pues nunca van a saber. Entonces, recuerden lo que les mencioné la vez pasada. Primero que nada, tienes que seleccionar cuál es tu tema. Escoger el tema adecuado para tu podcast. Recuerda que ese tema que tú vayas a seleccionar tiene que ser un tema que lo sepas correctamente. Que seas no necesariamente un experto, pero que tengas el conocimiento suficiente para poder hablar sobre el tema. Ahora, las personas que tienen mayor éxito cuando realizan su podcast porque son apasionados de lo que hacen. Eso se refleja no solo en la pantalla, pero hasta en la manera en que lo hablas y lo dices. ¿Ok? Entonces, muy importante que escojas el tema del cual vas a hablar. Hablamos de la programación, que tengas más o menos elaborado cómo vas a segmentar tu programa, tu podcast. Por ejemplo, yo les he estado dando a través de estos podcasts algunos tips de lo que pueden hacer para que su podcast sea mucho más vendible. Y acuérdense que yo soy de la regla de que vendes sin vender. Cuando tú enseñas a alguien, cuando la persona está lista para comprar algo, lo va a comprar de la persona que lo aprende. Entonces, muy importante segmentar para que sepas exactamente lo que vas a hacer y no es simplemente te sientes frente a un micrófono a hablar como merolico, sino que tengas una base, una idea de lo que vas a hablar. De tal minuto a tal minuto voy a hablar de esto, de tal minuto voy a entrevistar a alguien y de tal minuto va a ser mi cierre. Que tengas una segmentación de tu programa. Bueno, lo otro que es muy importante es el nombre de tu podcast. Recuerden que el cerebro es flojo, ¿sí? Entonces, denle al cerebro un nombre que vaya relacionado con lo que tú vayas a hacer. No lo pongas a trabajar demasiado. Que tenga sentido con lo que va a ser tu programa. Para que el cerebro de la persona que quiere saber de ti o quiere saber de lo que tú enseñas, se le facilite ligar, ¿no? Conectar lo que vendes o de lo que vas a hablar con lo que él necesita o lo que ella necesita. Listo. La vez pasada les dije que hoy vamos a hablar un poquito sobre la contratación, sobre la monetización de los podcasts. Muchas personas se agarran haciendo podcasts, se agarran creando contenido y no monetizan. Tienen que entender que para poder monetizar tienes que tener todo un programa de venta, ¿sí? Un programa, un dossier, un pitch deck donde platiques durante de todo el proyecto que vas a lanzar para que sea muy atractivo para el patrocinador. Por ejemplo, supongamos que yo soy un experto en cafés. Bueno, entonces si vamos a hablar de café, porque soy un experto en café y conozco de varios granos de diferentes partes del mundo, etcétera, etcétera, pues mi patrocinador debería ser alguien que vende café localmente, ¿no? Entonces yo le presento el proyecto al café de la esquina o el café del lugar que quiera y le digo, mira, traigo este proyecto. Si tú te montas ahorita, te va a salir mucho más barato que si te montas cuando ya tenga cierto número de meses al aire. Entonces esto le va a dar mucha facilidad a cualquier patrocinador de entrarle contigo desde el inicio cuando estás a un precio bajo. Yo recuerdo cuando empecé lo de la nutrición, y me refiero cuando empecé a comentarlo abiertamente,
pues yo ya tenía muchísimos años experimentando la regeneración de las células a base de alimentación, de nutrición. Y cuando me metí ya a las redes, yo con 90 seguidores firmé mi primer contrato. Y a los días firmé mi segundo contrato. Pero vuelvo a lo mismo, hay que saber quién va a ser tu cliente. No es cualquier cliente, sino es un cliente que venda, no necesariamente lo que tú vendes, pero que sea relacionado con lo que tú sabes. ¿Ok? Entonces, importante que tomen estas notas para su podcast. Si tienes estos 4 puntos bien desarrollados, créeme que vas a tener éxito. Un punto más que quiero comentarles antes de conectar con mi amigo Leo Muciño es el equipo. Yo sé que todos queremos lo mejor y es entendible, pero hoy en día lanzar un podcast es relativamente económico. Puedes prácticamente comprar un equipo por menos de $100, puedes ya tener el equipo semiprofesional para poder lanzar tu podcast. Ya si quieres que sea un vlog, bueno, ya estamos hablando de adherirle un poco más a tu presupuesto de producción para poder transmitir imagen y sonido simultáneamente. Pero créanme, va a llegar el momento donde van a poder elevar su calidad de producción y meterle más equipo, pero lo importante es de que ya empieces a compartir tu conocimiento para que empieces a generar y generar en grande. ¿Okay? Otra de las cosas que hay que practicar, mis queridos amigos, y ahorita con la persona que vamos a hablar es un experto en esto que les voy a decir, es la articulación, dicción y respiración cuando estás hablando, ¿sí? La importancia de articular correctamente, ¿sí? Y para poder tener una perfecta dicción y respirar correctamente para que puedas de una manera conectar mejor con tu audiencia. Entonces, ya tienen algunos tips que les di. Así es que, por favor, lo que ya tienen que hacer es iniciar su podcast. Ya no esperen más. Hay demasiada gente allá afuera. Ya les platiqué en podcast pasados la cantidad de personas que se conectan en podcast, que escuchan podcast y el porcentaje que es muy elevado de los que escuchan podcast y que compran. Entonces, ya tienen mucha información para que ya no pongan más peros, ya no se detengan más, sino ya inicien su podcast a la brevedad posible. Bueno, mis queridos amigos, como les prometí, el día de hoy tengo un gran invitado. Él es un profesional de las telecomunicaciones que cuenta con una amplia trayectoria, más de 25 años en medios de comunicación. Él ha trabajado en empresas como Univisión, Telefutura, Azteca América, Telemundo, Fox Sports en español. Él ha estado en la 1020 AM, 930 AM, 830 AM, 690. Ha recorrido prácticamente bastantes estaciones de gran importancia en Los Ángeles y a nivel nacional. Él es un experto en esto de la comunicación y lo quise invitar porque Leo Muciño tiene un podcast que ya tiene años con él y obviamente ha crecido y vamos a hablar un poco con él sobre la importancia del podcast. Pero antes de esto quiero comentarles que aparte es un experto en la modulación, dicción y locución. Él es un experto en la articulación y pues vamos a platicar un poquito sobre todo esto del podcast y todo lo que él sabe. Pero también les quiero comentar que Leo es un escritor, también es autor, tiene un libro que ahorita nos lo va a compartir para que lo veamos. Se llama 101 suspiros del corazón y es bestseller en Amazon. Así es que, ¿qué tal, Leo? Me conecto aquí contigo. ¿Me escuchas, querido amigo? Aquí tenemos. Muy bien, gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí tenemos a Leo Muciño. Leo, número 1, felicidades por ese gran libro. Lo tienes por ahí para que lo podamos ver, para que la gente miren ustedes. 101 suspiros del corazón, bestseller de Amazon. Leo Muciño, no se lo pueden perder. Es un gran libro y de veras, mi querido Leo, felicidades por este gran logro.
Gracias por acompañarnos. Ya lo vimos, perfecto, genial. ¡Gol! Todo, ¿no? Todo, porque lo vean todo de completo para que no se pierda nada. Claro, mi querido Leo, pues gracias por acompañarnos una vez más y como mencionaba yo, la importancia de los podcasts. Yo quisiera desde tu perspectiva que me dijeras ¿qué nos detiene para hacer un podcast hoy en día? ¿Qué debería hacer la gente que tiene algún conocimiento, el que sea, que tenga conocimiento de enseñar algo? Yo creo que nuevamente, tú sabes que han habido muchos estudios a través de la historia y le han preguntado a las personas los miedos que tienen ellos, ¿verdad? Por supuesto es a perder un familiar, a morirse, pero un miedo que está ahí arriba, ahora sí que arriba totota, es el hablar en público. Mucha gente, muchísima gente, debo decir más bien, le tiene miedo a hablar en público, aunque no te vean, ¿verdad? Pero el hecho de ponerte enfrente de un micrófono y decir, ok, soy yo y les voy a hablar acerca de esto, eso es algo a lo que la gente le tiene mucho miedo. Entonces yo creo que eso definitivamente es una de las principales razones por las cuales las personas no comienzan un podcast. Ok. Y cuéntame, yo lo que les digo y lo que les trato de inculcar es de que, pues obviamente, si tienen ese miedo, pues ahí lo tienen, no se va a ir. Entonces, simplemente que se pongan de acuerdo con él y lo hagan juntos, pero que no se detengan, porque hoy en día todos estos podcasts es el vínculo de comunicación que más dinero está generando. Y te estoy hablando de todo tipo de géneros, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti, mi querido Leo, es, ¿tú qué opinas respecto a lo que estoy diciendo de que hoy es el momento idóneo para poder lanzar un podcast y hablar de lo que sepas, de lo que te consideres que tienes buen conocimiento? Todas las personas, sin excepción, sabemos de algo, ¿verdad? Y sabemos de ese algo, que ese algo le puede servir a alguien. Entonces, el compartirlo es uno de los regalos divinos que Dios nos da la oportunidad de hacer. Entonces, cuando tú no lo haces, no tan solo te estás privando a ti de compartir algo importante, sino también no estás haciendo llegar cierto mensaje a otras personas, que a lo mejor dices, pero es que a lo mejor nada más una persona se va a beneficiar. Pues es una persona nada más. Les cuento, por ejemplo, una pequeña anécdota. Había una persona en el mar, en la playa más bien debo decir, aventando estrellas de mar hacia adentro, hacia el mar, ¿verdad? Y alguien desde afuera lo veía y decía, ese está loco, o sea, están saliendo muchas estrellas de mar, no va a alcanzar a aventarlas a todas, ¿verdad? Entonces, pues básicamente veía que continuaba, entonces hasta que se decidió a bajar y decirle, pues, ¿qué estás haciendo? Estás loco, ¿no? ¿Por qué estás aventando las estrellas de mar? No vas a poder hacer la diferencia, ¿verdad? En poder aventarlas todas. Dice, quizás no, dice, pero pregúntale a la que acabo de aventar. Claro, claro. Entonces de aquí me desligo o me desprendo más bien a decirles esto. O sea, es probable que mucha gente te oiga y diga, no me interesa, ¿verdad? Mucha gente dice, oye, pues a ver, déjame sentar un ratito para escuchar a esta persona. Y de ahí les resuena algo. Claro. Y de ahí simple y sencillamente comienzan a desarrollar eso que a lo mejor tardaron mucho tiempo o que a lo mejor estaban ciegos ante ello y que al escucharlo fuera de alguien que no es en su entorno inmediato, simplemente dicen, wow, o sea, yo no sabía que esto lo podría yo hacer y ahora que escuché a esta persona, ¡pum!, hizo clic y ahí está, ¿no? Entonces, claro. Esa sería para mí la razón más importante, que el regalo que tú tienes que compartir a lo mejor le puede quedar bien a alguien más. Sin lugar a dudas, sí, mucha gente confunde lo que es ser un influenciador. Piensan que el ser un influenciador es que te siga mucha gente y no es eso, es que impactes lo suficiente en una persona, ya te convierte en un influenciador. Una persona que impactes con lo que sabes, con el conocimiento que tienes, ya hiciste la diferencia. Y eso no tiene precio, ¿no? Te lo digo yo que cuando aprendí a regenerar las células del cuerpo y empecé a compartir ese conocimiento y la gente me habla años después, oye, gracias a las herramientas que me diste hace años, mi vida cambió. ¡Wow! O sea,
Para eso Es increíble, ¿no? es increíble, claro. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Mi querido Leo, tú que has estado, pues has sido locutor, conductor de varios programas y radiofusoras, quiero que me des tu punto de vista. ¿Qué hubiera sido si hace años, cuando tú iniciaste, o antes de que iniciaras, hubiera existido la manera de poder realizar podcast? Hubieras hecho un podcast y años después hubieras aplicado o ido a trabajar con una de las grandes televisoras o cadenas de televisión o radiofusoras. ¿Cuál hubiera sido un trato diferente con una cantidad de seguidores? ¿Te imaginas si no? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que, acuérdate que la televisión y la radio se manejan por ratings. Claro. ¿No? Entonces, entre más ratings tengas, entre más por eso también muchas personas dicen, ¿por qué quitaron ese show? ¿Por qué quitaron este programa? ¿Por qué quitaron a este conductor o a esta conductora? Es simple, este es un juego de números. Claro. Esto es un juego de números. Entonces, cuando tú das los números, pues obviamente, ¿qué es lo que sucede? Y se da es que a veces es irreverente o a veces falta el respeto, pero los números están ahí, ¿verdad? Los números están ahí y eso lo avalan, eso lo respaldan o la respaldan. Entonces, básicamente, si traes ese equipaje contigo que trae cosas tan valiosas como es la audiencia, por supuesto que las compañías agregas valor básicamente a lo que tú traes. No tan solo es tu conocimiento y es tu persona, sino que traes un cargamento de audiencia que le agrega un valor impresionante e importante para lo que tú traes a la mesa, ¿no? Claro. Ahora, otra de las cosas que no existía cuando tú y yo iniciamos en la comunicación es la distribución. O tenías quien te distribuía o no habría quien te escuchaba. Entonces, hoy en día ya puedes ser tu propio productor, tu propio distribuidor. Que yo les digo, no, es que tienen todas las herramientas del mundo que antes no existían. Desde tu percepción, hoy en día, el que tiene un conocimiento para poder enseñar, y ya hablamos de los miedos, ¿no? Sobrepasa el miedo, se avienta a grabar. ¿Qué opinas de la distribución de hoy en día? ¿De la qué, perdón? De la distribución de tu contenido. Bueno, la distribución ahí está, ¿no? Ahí está, ya lo mencionaste anteriormente, de que no se necesita realmente una gran inversión, ¿verdad? Para poder comenzar a hacer tu podcast. Y bueno, se me viene a la mente un par de personas, ¿no? Si recuerdan ustedes bien la historia de Steve Jobs y Steve Wozniak, los creadores de Apple, ¿dónde comenzaron? ¿Verdad? Nadie les hacía caso, nadie como decimos coloquialmente, nadie los pelaba. Así ¿verdad? es. Y sin embargo, vean dónde llegó. O sea, y así ha sido, digamos, la evolución del Internet, ¿no? La evolución de lo que hemos venido viviendo a través del tiempo con esto que se ha básicamente convertido en un fenómeno impresionante y de tanta importancia que está dejando a un lado a las radios, que está dejando a un lado también a la televisión. ¿Por qué? Porque ahora tú escoges a qué hora ves y a qué hora escuchas lo que tú quieres escuchar y quieres ver. Claro. Y eso te lo da el Internet. ¿Por qué? Porque tiene todas estas herramientas. Entonces, imagínate nada más lo importante que es, ¿verdad? Esta distribución. ¿Por qué? Porque tú tienes ya varias plataformas. No tan solo es un canal o una estación de radio. Ahora ya son muchas las plataformas en las cuales tú puedes distribuir tu producto, o en este caso tu podcast, que pueda hacerle llegar a alguien que está en Asia, a alguien que está en África, alguien que está en Europa, Sudamérica, México y demás, ¿verdad? Entonces, definitivamente, esto que está sucediendo, esta explosión que ha venido pasando ya por varios años, porque no es ahorita, es de varios años que ha estado sucediendo esto. Caramba, o sea, no es para que lo básicamente digas, ay, sabes que no existe, lo niegues o lo haga o te voltees a un lado. No se puede ya, eso ya no se puede hacer. Hay que hacer simplemente, yo creo, el mejor uso de ello, lo que más te convenga para ti, que tienes un talento, que tienes un regalo, y como dije anteriormente, todos tenemos ese regalo y ese conocimiento en algo que a lo mejor le pueda interesar a alguien. Entonces, simple y sencillamente aventarse, ¿no? Aventarse, claro. y darle, sabiendo que
que por supuesto todo comienzo es en ocasiones lento. Tú mencionaste que tenías 90 seguidores cuando comenzaste y aún así ya habías firmado tu primer contrato. Entonces, es poco a poco, ¿no? Es paso a paso. Claro. Y el crecimiento llegará mientras que tú seas dedicado y mientras que tú traigas, como nuevamente vuelvo a decir, algo de valor a lo que le estás presentando a la gente. Claro, yo siempre les digo, ¿no? De que siempre hay un roto por un descosido, ¿no? Siempre hay personas que quieren escuchar el conocimiento de otros, ¿no? Hay una persona que yo hice un poquito de investigación que se dedica a la reparación de aparatos, no aparatos electrónicos, sino lavadoras, secadoras. Okay. Sí, y él empezó su podcast. Electrodomésticos. Electrodomésticos, sí empezó. Imagínate, pues es un mercado muy reducido, ¿no? Sin embargo, ya tiene muchos años con su programa y lo fueron siguiendo personas que han aprendido de él a reparar. Bueno, ya hoy en día monetiza un promedio de $1 millón al año. Imagínate. Hay otro que es un mecánico, ¿no? Que enseña cómo reparar el carro a través de un podcast y un vlog. Igual, él empezó enseñando, claro, su mercado es personas que están interesadas en ese tema, pero ya hoy en día factura lo que ya quisieran facturar muchos, ¿no? Yo lo que les digo es que no se esperen. Si ya tienen un conocimiento de algo, que lo empiecen a comunicar, porque siempre hay personas que quieren saber más de lo que tú traes. Ese es mi consejo. Leo, te pregunto a ti, ¿qué consejo le darías a personas que nos están escuchando, nos están viendo ahorita y tienen las ganas de hacerlo, pero por alguna razón u otra no lo hacen? ¿Cuál sería el consejo que Leo Musiño les daría? Algo que mencionaste anteriormente, Jorge, fue el hecho de que estés listo, de que sepas, no necesariamente que seas un súper experto, pero que sepas de lo que vas a hablar, lo que estás hablando. Claro. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo, lo voy a hablar de mí, porque es lo que yo hago, ¿verdad? Yo les hablo a la gente acerca del autodesarrollo, yo les hablo acerca de la conexión espiritual, organizamos talleres con ese tema, ¿verdad? Con claro. temas que te ayudan a acercarte quizá a ese conocimiento de ti desde adentro, ¿verdad? Para que obtengas conocimiento y para que obtengas felicidad, paz, tranquilidad, armonía, gratitud, desde adentro, ¿verdad? Que no permitas que lo que está afuera determine cómo te sientes tú. Claro. Sé que eso es algo en ocasiones complicado, difícil. Sin embargo, sí se puede hacer. Entonces, lo que yo les aconsejaría es igual, prepárate, ¿verdad? Prepárate y prepárate no tan solo en conocimiento, pero en que, como tú dices, el miedo, tráelo a que te acompañe. Al fin y al cabo, cuando tú estás a punto de hacer algo, creo que todos nos ponemos nerviosos, todos nos ponemos un poquito con temor, pero cuando estés ahí a punto de hacerlo, tú decides si es temor o si es emoción, ¿verdad? Porque las dos emociones son muy parecidas, ¿verdad? Sientes así como ansiedad, como algo que te está llegando y como algo que te está haciendo que tu corazón se vaya muy rápido, que lata muy rápido, y tú sabes, o sea, con tu mente, con el poder de tu mente, tú le dices, ¿sabes qué? Vente por aquí es la emoción, y tráete al miedo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque una vez que comienzas a soltarlo y a soltarte, entonces comienzas a verdaderamente desarrollar tu tema y obviamente si ese tema trae, nuevamente repito, ¿no? Algo de valor para alguien que te esté escuchando, créeme que esa persona le va a decir, no, es que escuché a este camarada, escuché a esta chica y olvídate, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo esto y esto y esto. Y dice, sí, pero a ver, vamos a escucharlo, yo me gustaría escucharlo. Entras y ya son 2 personas que te escucharon y ya después son 3 y 5 y 10 y 50 y 1000 y 5000 y bueno, ahora sí que el límite es el cielo, ¿no? Como dicen por ahí en inglés, the sky is the limit. Claro. Entonces, yo creo que definitivamente prepárate en todos los aspectos, conocimiento, pero prepara a tu ser, prepara a tu persona para que te plantes enfrente de ese micrófono, sea video o sea solamente audio, y simplemente comienza a ser tú y comienza a desarrollar el tema que estás
preparado para presentarles a la gente y hacer ese gran regalo, porque nuevamente es un gran regalo que tú puedas compartir cosas con las personas, con la población, con la gente que a lo mejor está buscando a ese mecánico que te diga cómo arreglar algo, a esa persona que arregla los aparatos electrodomésticos, a esa persona que te habla del alma, a esa persona que te habla como tú de producción y de alimentación, a esa persona que te habla de meditación, lo importante que es irte a la naturaleza y simplemente compartir con un árbol un abrazo, porque son nuestros hermanos, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya lo escucharon de un experto. Efectivamente, el compartir es un regalo. El que otra persona aprenda algo de lo que tú sabes es dejar un legado, y eso es muy bonito. Y más cuando las personas tienen éxito gracias a ese aprendizaje. Yo les voy a dejar de tarea que analicen todo lo que escucharon el día de hoy y que le echen muchas ganas, se preparen y lancen su podcast, si pueden también su vlog de una vez, y si no, con el solo podcast. Pero créanme, siempre va a haber alguien que quiera escuchar lo que tú sabes. Leo Musiño, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, un placer saludarte. Te agradecemos mucho tu tiempo y espero que próximamente nos acompañes de nuevo y nos des más luz. Por supuesto, agradezco por supuesto el hecho de que hayas pensado en mí, Jorge, para este tema. Es un tema muy, muy importante y muy de época, ¿no? Muy de ahorita. Entonces, por supuesto, agradezco el hecho de que me hayas dado la oportunidad también de hacer llegar a las personas que te están escuchando estos mensajes, ¿no? Estos mensajes de valentía, ¿verdad? Claro, de preparación y por supuesto también de gratitud hacia las personas que te escuchan, cuando tú puedes compartir cosas que puedan ayudarles a ellos o apoyarlos en alguna situación o en alguna experiencia que ellos estén teniendo. Entonces, gracias de corazón. Ahora sí que desde mi ser a tu ser, agradezco y nuevamente Gol. Claro. Si lo quieren obtener en Amazon, ahí lo pueden obtener de 101 suspiros del corazón. Gracias, mi querido Leo. Gracias. Y ya lo escucharon. Ya es hora de empezar a comunicar. Gracias por su tiempo y nos vemos a la próxima. Hasta luego, mi querido Leo. Esto fue Emprendiendo con Jorge Cano.